¿Qué son 15 minutos, mi estimado Harold? Dime tú, ¿qué son 15 minutos? Es el tiempo que se le pide o se le pedía a la persona de la cabina para por favor cerrar sesión. Exactamente, bienvenidos a una nueva edición de Nunca Tiempo, más nunca tiempo que nunca, la verdad. Yo soy Felipe Chaplo, que tú eres Harold Lobando y estamos completamente despeinados, no por el clima, sino porque, bueno, nos hemos apurado un montón en hacer esta cosa. Sí, ha sido... Yo creo que mi predicción es que, como dijiste, va a ser el programa más improvisado de este ciclo, por lo menos de estos primeros 5 que vamos a tener, pero creo que va a salir bien, porque vamos a poder, Pero no por eso va a salir mal, mejor. Felipe, por favor. ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches a quienes nos están escuchando o a quienes nos van a escuchar Hay quienes en nos nuestras... ven, nos van a ver. En nuestra plataforma de YouTube y en nuestra plataforma de ¿Qué Spotify. son? Verdad. Spotify nos pueden encontrar Creo que ya como estaría maldito. en Spotify nos pueden encontrar como Nunca Tiempo Podcast. También estamos en Evox, estamos en YouTube como Nunca Tiempo Podcast. Están todos los programas, excepto el segundo, que por temas técnicos no va a salir Sí, nunca y lo vamos a tener guardado en un baúl y cuando salga el documental de qué miércoles. Me hace acordar ese meme que dice, ¿dónde están los demás podcasts? Aquí. ¿Y dónde está el segundo programa? Aquí. Y estamos también en Instagram como Nunca Tiempo sin la A del medio porque alguien nos quitó el usuario. Sí, o sea, nos quitó la que faltaba. ¿Cómo estamos, Harold? ¿Qué tal tu semana? Yo creo que estamos un poco detonados de la semana, o no sé si soy yo, pero igual es un momento perfecto y presto como para poder dialogar, hablar, charlar. Nos agarra un poco cansados a los dos, creo. Hemos tenido... Sí, la Yo he tenido, verdad que sí. la verdad que en la chamba una semana, no diría tranquila, pero menos pesada de lo que esperaba. Sin embargo, ahorita estos par de días sí se ha puesto un poquito ahí como que movida la cosa. Pero todo bien, todo bien. Ha estado muy movida. Muy ¿Y de qué movida. vamos a hablar el día de hoy entonces? Porque de por sí arrancando el año ya hemos estado muy movidos. Sí, han sido 9, 10 días ya bien intensos, ¿no? No aquí, sino afuera sobre todo, ¿no? Vamos a empezar hablando, el tema principal para todo esto es hacerse cargo de las decisiones que tomamos o que toman terceros y qué tanta incidencia tienen los demás. En ese Exacto. sentido, vamos a empezar hablando en este primer bloque de lo que ha pasado entre Irán y Estados Unidos, una nueva escalada de... no sé, Refrescame un poco la memoria. ¿Eso fue al mismo tiempo que los Globos de Oro? O sea, ¿sale la misma noche o fue un poco antes o después que se mató, que murió el señor y me olvidé el nombre, Soleimani? Soleimani, claro. Ujú. Que fue asesinado, mejor dicho. No, fue antes ¿Fue antes? de los Globos de Oro. De hecho, el presentador de los Globos de Oro hace una broma al respecto. Ok. Y ahora último, lo más reciente que ha pasado ha sido la caída de este avión comercial ucraniano cerca del aeropuerto de Teherán y que según información clasificada pero de dominio público por parte del gobierno canadiense, que al parecer el gobierno o los militares iraníes habrían tumbado ese avión, se lo habrían bajado, por así ponerlo, ¿no? Bueno, sí, es que también en ese tipo de contextos de tensión, guerra ya no tan fría, ya este tipo de cosas no parecen, no parecen accidentes, pues en lo más mínimo. Siempre cuando hablaba con internacionalistas cuando chambeaba en RPP decían que toda acción de todo gobierno no es... ¿Dónde? En RPP. Okay. A cada acción de cada gobierno no es casualidad. Ningún gobierno va apuntado sin hilo. A menos que sean muy inocentes. Esa frase de punta sin hilo, la verdad. ¿Tú, Yo la usaba tú, mucho. ¿Tú cómo te enteraste de lo de Estados Unidos, lo de Irán? ¿Te agarró sorpresa? ¿Qué estabas haciendo? Me agarró, estaba creo que en la computadora, es que era bien de noche, no me acuerdo si eran 11 o, o casi medianoche o fácil 10 y me acuerdo que empezaron a salir las noticias de que primero asesinaron a Soleimani y obviamente todo apuntaba a Trump. De ahí él salió con su tweet muy patriótico con La bandera. con la bandera, con Pablo la Bandeira. Y fuera de toda esta cosa, a mí lo que me hizo acordar un poco, bueno, empezaron a surgir las comparaciones con Obama, de cómo si él buscaba negociar, como si él buscaba un poco de diálogo, pero igual terminó llevando ejércitos. Lo que sí me acuerdo bastante es que, o lo que se me resuena bastante en la mente es que justo estamos en un año electoral. Sí, este año hay elecciones en Estados Unidos. Una rutina bastante cansada para quienes en algún momento han cubierto las elecciones. Entender también el sistema electoral estadounidense es bien complicado, pero no
tan difícil, por así ponerlo, ¿no? Ahora, Ahora, que se ganen estados. sí, claro, y ¿Sabes no, qué he y no leído? necesariamente el que más votos tiene gana, sino el que más colegios electorales gana. Me acuerdo que leí hace tiempo que no sé si se le dice cartógrafos a la gente que delimita los mapas, Ujú. y en Estados Unidos se delimita anualmente eso. Entonces, hay veces en los cuales se lanza un candidato y al parecer como está muy manejado por los conservadores, por esa rama de la política estadounidense, cuando sale alguien más liberal, alguien un poco más demócrata de repente, hay en el rehacer anual de estos mapas de todos los barrios, de todas las ciudades, de absolutamente Ujú. todos los lugares de Estados Unidos, a veces lo que hacen algunos como una jugada muy sucia es la vivienda de quien vive, ya está bien, está justo cerca al límite, entonces vamos a dibujarlo para que esté fuera del límite y no pueda candidatear para esta zona. Ah, qué pendejo. O sea, pero Eso es muy pendejo. o sea, literal, por simplemente mover un lápiz o un pincel un poco, ya puedes quitarle la chance a postular a alguien a un puesto que quiere. Después de esta especie de rama por la que nos hemos ido de cara Por explicando un supuesto. poquito de las elecciones de Estados Unidos, Es que sí, bueno, es que para mí también es importante. sí, es importante, pero hablemos un poquito de la figura de Soleimani. ¿Quién es Qasem Soleimani? Muerto por un ataque aéreo de Estados Unidos, vía un dron. De acuerdo al gobierno estadounidense, información que ellos manejan, se le acusaba de eh, este, haber creado, haber planificado ataques contra bases aéreas, contra militares estadounidenses en Medio Oriente, ¿no? Tanto Ujú. en Irak, en otras partes, supuestamente era como que el cerebro de los ataques, algo así, ¿no? Visto como un terrorista Era como el mastermind militar de Irán, de Irán. por así decirlo. Sí, es Exactamente. verdad. Entonces, ¿qué hizo Trump en una decisión unipersonal? O sea, no le avisó a nadie, quedó claro. Simplemente autorizó un ataque y las fuerzas militares estadounidenses le dieron de baja. Esto que provocó que el gobierno iraní, dicho sea de paso, Soleimani era una figura muy importante del gobierno iraní, quizás la figura militar más importante de Irán en este momento, que hizo obviamente alzó su voz de protesta, pero ya sabemos que cuando Irán alza su voz de protesta no solamente se queda en palabras, sino también en actos, como hemos visto en estos últimos días, ataques iraníes, a veces aéreas estadounidenses en Irak, si mal no recuerdo, ¿no? Ataques vía misiles teledirigidos. Exactamente. ¿Esto qué conlleva, no? Eh, Irán, desde la posición de Irán, obviamente esto ha sido un atentado contra la figura del gobierno iraní. O sea, atacar contra uno de de las principales figuras, obviamente no está nada bien. Y han declarado de que si Estados Unidos responde a los ataques iraníes que ya supuestamente iban a cesar, según información que había leído hace unas horas. La embajada Este, fue de Estados Unidos no, no, ahí. no, bases aéreas, otras bases aéreas. Y hubo un ataque a una embajada, pero no más que una embajada, como un consulado. Ah, ok. Este, si Estados Unidos responde a esos ataques, las cosas va a ser peor. Y también Irán ha amenazado a los gobiernos, entre comillas, aliados de Estados Unidos en la zona, tipo Israel, cosas así, Líbano. de que si hacen algo así, si que los ayudan o meten su cuchara en este conflicto, también van a verse perjudicados, ¿no? ¿De qué manera? Obviamente militar. Y Estados Unidos, desde el gobierno de Trump, que ya sabemos que la figura de Trump no es necesariamente la más políticamente correcta del mundo, quizá más carismática que política. Representa bien a su lado, a la rama política de la cual está. Sí, es verdad. Es un buen representante, pero no creo que sea lo mejor para el país, obviamente, Claro, ¿no? no, pero por eso es que representa bien a ese lado un poco, de Sí. repente un poco más extremista o que El- busca algunos cambios mucho más radicales. Y en realidad ese es otro de los puntos que teníamos dentro de todo lo que íbamos a hablar, porque hay un sector que obviamente condena todas estas acciones de Trump, pero hay una enorme cantidad de población que aparte votó por él y le celebra este tipo de cosas, que no tiene ningún reparo en estar dispuesto a ir a la guerra. es que por ejemplo, hay quienes comparan esto que sucedió con Soleimani con las muertes, por ejemplo, de Saddam o de Osama, por ejemplo, ¿no? Cuando se le dio de baja a Osama, que fue también en un operativo, obviamente en Estados Unidos se celebró porque
era darle de baja al terrorista más buscado por ese país. Entonces, todo lo que represente amenaza para el país, si ya no existe, va a ser celebrado. Y hay obviamente un sector grande de la población estadounidense que confía en Trump para hacer ese tipo de cosas, de situaciones, y lo que ha pasado con Soleimani es muestra de ello, ¿no? Por eso hay gente que le celebra a Trump es tomar este tipo de acciones. Y como tú bien dices, también hay otro gran sector, porque es un montón de gente también que no está de acuerdo con simplemente buscar confrontar al rival, ¿no? Confrontar Irán. Claro, de intentar simplemente a través del ataque, a través de matar gente, a través de generar, o sea, de bajarse, o sea, de atentar contra países como para poder simplemente lograr imponer una forma de, no solamente de pensar y de obrar. Claro, las campañas militares siempre deberían ser el último recurso, ¿no? Como que ya, si después de toda una serie de conversaciones o eso, pucha, no se pudo conseguir acuerdos, o simplemente el otro país o tu rival está como que empecinado en hacerte daños, obviamente lo último que queda o que espera la gente es que ya convoques una guerra, ¿no? Que te declares en estado de guerra. Y especialmente cuando en su campaña habla bastante de las fuerzas militares, o sea, habiendo... Su campaña fue bien de vamos a armarnos un sí, montón de pechar a medio mundo, ¿no? Claro. Pechó a China, pechó a Irán, pechó a Arabia Saudita. Habiendo otras necesidades de repente tanto más importantes. Pechea durante su campaña aliados de Estados Unidos con los que supuestamente tenía... ¿Qué cosa hace? Pechea, pues, paró y sin polo. Pero también, como te digo, pechea aliados que no tenían una postura tan confrontacional, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Tipo Francia, tipo Reino Unido, como que desahuévense y vamos a ponerle el parche a esta situación. ¿Con qué? Con acciones militares. Esa ha sido parte de su campaña. Y sí, si algo se le debe validar a Trump es que lo que dijo, lo hizo. Quizás no fue lo mejor. Claro, probablemente es... Fiel a sus palabras. Es la ruta de repente, no sé si más, no, diría que es la más corta, pero la más dolorosa. Pero es la que está tomando y es la que él dijo que iba a tomar. En lugar de repente llegar a algún diálogo, algo que de repente podría tomar muchísimo más tiempo, pero que podría ahorrarse una muy buena cantidad de vidas. Bueno, desde lo que sucedió con Soleimani, su muerte ya también trajo algunas bajas civiles, porque fue cerca al aeropuerto de Irak, ¿no? Sí, de Bagdad, claro. Ya hay bajas civiles, lo que ha pasado, por ejemplo, con este avión con el ucraniano. Ukraine Airlines. Claro, o sea, ya desde que supuestamente se filtra documentación de que los iraníes están detrás de ese hecho, que han muerto más de 150 personas, entonces estamos hablando que ya la escalada de violencia entre estos dos países que durante mucho tiempo se han llevado mal, ya está dejando muertes que obviamente no es lo que debería ocurrir en ese tipo de casos, ¿no? Y claro, también ahí entra el tema de la sensibilidad, porque, o sea, estamos hablando de decisiones sobre vidas. Estamos hablando, sí, podemos entrar en la rama de uno cuando es militar se debe estar preparado para todo, inclusive para morirse, sí, normal, pero igual estás tomando una decisión de un proceso el cual va a tomar un montón de vidas, el cual va a llevarse... Que es de las cosas más virales que salen en Estados Unidos, que siempre son los militares volviendo o yendo a visitar por un día a sus familias en el mismísimo país, de estar de despacho en Medio Oriente o en África o en otros lados. Sí, entonces hay todo un tema con los militares, con la gente que va y entrega años de su vida para ir allá. O sea, los militares en Estados Unidos son muy bien vistos, obviamente son muy bien tratados porque se les ve como personas que prestan tiempo de su vida, años de su vida para cuidar el país, y eso lo valora mucho la población estadounidense. Pero quienes están por encima de ellos, o sea, la cúpula gubernamental de Estados Unidos, la que está ahorita sobre todo, ellos no van, o sea, van a visitan y es como que, ya, ¿cómo está todo? ¿Bien? Ya, ¿Cómo sí, estamos? Sí. Estamos bien, salimos con todo, ya, listo, línea de 3, o sea, no es que estén en el batallón, ahí en el frente de guerra, sino simplemente van, supervisan y si todo lo ven bien, ya se van, ¿no? No, sí se pueden tener un discurso de que sí, les importa lo que pueda pasar con sus tropas, se puede perder muchas vidas, pero del dicho al hecho, sobre todo con una personalidad como Trump, que si se pudiera pelear con medio mundo, lo haría. Y creo que esa es una postura política que él ha dejado clara desde que apareció en la escena estadounidense, ¿no?
Pero ahora, Felipe, quiero trasladar el tema a otro sector. O sea, ya vemos que Estados Unidos y Irán ya no se llevan bien. Posiblemente no se lleven bien de acá en muchos años más. Y esto ojalá no degeneren en una guerra que, como todo el mundo lo tilda y que fue trending topic durante varios días, se termina esto en una guerra mundial. Ujú. Ahora, nosotros, Una tercera. nosotros desde la posición sudamericana, por así es que tenemos una posición como civiles, hemos visto que pues que abundan memes, que abundan A mí comentarios. me da risa como la confusión o el desconocimiento hacia ese sector, eh, existiendo los memes en árabe cuando allá no hablan, o sea, en Irán no hay nada, no se habla así, o sea, se habla de otra forma, pero aquí ya todo es el DNI, ya te estás cambiando el Claro, en DNI Irán se habla a... persa. Ujú. Y supuestamente los memes ya salían con esto del traductor de Google, creo que decía traducido en árabe, ¿verdad? Claro, entonces, ¿cómo esto degenera? ¿No? O sea, a mí me causa, obviamente no puedo negar que me ha causado risa ver los memes, pero también me causa cierta duda o curiosidad saber que por qué lo que pasa afuera, o sea, vemos que se está muriendo gente o sabemos que esto va a terminar peor de lo que ya empezó. ¿Cómo esto Y empezó bien bravo, claro, y cómo esto empezó de forma nos muy quita brava. cierta sensibilidad, nos lo tomamos a la broma y sabiendo que puede morir mucha más gente, ¿no? Es que también en algún momento vamos a tener que hablar de la lejanía y también creo que vamos a tener que hablar, por ejemplo, cuando decidimos hacer esto, pensábamos también en el tema de Australia y cómo eso nos toca más porque vemos de repente a los animalitos, huyendo o nos enteramos que tantas cantidades, miles de cantidades de especies animales han fallecido y cómo también ante una inminente tercera guerra estábamos que ¡ah! ¡Al Bajat Mamad! Yo me ponía a pensar de que si en esta parte del mundo nos hemos vuelto más insensibles con respecto a las cosas que pasan en Medio Oriente, porque en Medio Oriente, el sinónimo que tenemos muchos de Medio Oriente es Pero conflicto, ¿a es ti no te guerra. parece que si empieza a haber una guerra aquí, si nos empezamos a agarrar bueno, a misilazos no, pero a combazos entre Argentina, Perú, Chile, nos agarramos a todos a puñetes, ¿tú crees que le importa algo a No Estados porque estamos Unidos? muy lejos de ellos. Entonces, ¿qué tanto afecta la lejanía en estos casos? O también, ¿qué tanto afecta que simplemente no nos choque de por sí mucho? Y hay gente que de repente habla de, nosotros somos el tercer mundo, a nosotros no va a llegar esta Es cosa. mientras, es como dice, ¿no? O sea, mientras no me toque a mí o no me afecte, no pasa nada, ¿no? Y claro, acá se pone un poco de manifiesto, ¿no? Pero algo que yo también te decía es que yo sí siento que hay como una especie de normalización de Medio Oriente. O sea, Medio Oriente es como ya el sinónimo de Medio Todos Oriente son que musulmanes, es dicen. todos son musulmanes, Todos son todos son terrucos. terroristas, de acá cada rato hay guerras. Entonces, eso nos vuelve más frívolos con respecto a lo que pueda pasar allá. Yo creo que sí, por Yo leí ejemplo. un muy buen tweet de no me acuerdo quién que decía, ya todos en algún momento deberíamos empezar a leer Persepolis. No sé si tú has llegado a leer Persepolis en algún momento No, de Marjane Satrapi, no. que es una historieta en realidad y que se volvió película de una chica que nace y se desarrolla en Irán en contexto de la caída, ¿era la caída del Shah o el levantamiento del Shah cuando se tuman a los empiezan a tumbarse a los gobernantes impuestos por el gobierno británico en Irán y cómo había toda una doctrina de que las mujeres no pueden salir sin estar tapadas o como simplemente todo lo que está en inglés es censurado o como era vivir de bombazo en bombazo todos los días y cómo se empieza a morir, se te muere el vecino o cómo no pues simplemente habían toques de queda y te salen los militares a cada rato. Eh, Obviamente hay un desconocimiento muy grande de por sí. Igual también, ¿qué tanto ayuda a la frivolización de o a la banalización de esta guerra? A partir de acá, que esté involucrada una figura, dos figuras, la figura que nosotros tenemos de Medio Oriente, que son todos terroristas, y la figura de Trump que tenemos que es un terrible ricachón que está jugando a ser presidente. O sea, siento que ya de por sí se toma de forma muy ligera a Trump. Sí, y no. Siempre se lo trata en forma de parodia o intentar burlarse de él. Entonces creo que a veces
todas las decisiones que toma él ya están conectadas de esa imagen que tenemos. Sí, eso es algo en lo que no había reparado, ¿no? Que también hay una normalización con Trump de verlo como un payaso, de verlo como un títere, de verlo como una persona, como Es que tú todo bien el mundo dices, que se está burla de jugando él. a ser presidente, ¿no? Ujú. Y no nos damos cuenta de que él tiene en sus manos el poder o la vida política, militar y económica de una de las naciones más importantes, más poderosas de este mundo, ¿no? Y ahora, qué tanto modifican sus decisiones el panorama mundial? Bastante. Ya hemos visto que este simplemente con aprobar un ataque puede cargarse líos con Medio Oriente y con sus aliados de Medio Oriente. Oye, ¿no te acuerdas cuando estaba con las tensiones con China o con Corea del Norte? El año pasado nomás. Con Corea del Norte tiene una mejor relación, creo yo, que con Pero Irán. no se estaban medio en silencio bajándose espías entre ellos o bajándose drones espías entre ellos dos. Porque O sea, también, pero una cosa es bajarse un dron espía y otra cosa es matar a un o general. sea, pero había una tensión militar ahí visible, me refiero. Sí, pero eso se apaciguó, por ejemplo, con los encuentros, los dos encuentros creo que han tenido Kim Jong-un y Donald Trump Ujú. en el sudeste asiático, si mal no recuerdo. Pero claro, ahí ya vemos una jugada política, yo no sé qué tan calculada, yo creo que ha sido bien calculada, pero no, yo creo que Trump no es muy consciente de sus movimientos políticos y Ahora, militares. volviendo un poco a la raíz de todo el tema de hacernos cargo de nuestras decisiones, ¿a ti te parece que en algún momento un presidente, un gobernante ha salido a admitir, ¿saben qué? Cometió un error enorme, a salir a hacer un mea culpa propio, a decir, o sea, en cristiano, la cagué? O sea, ¿sientes que ha habido alguna vez un momento de autocrítica muy fuerte de parte de algún gobernante en algún momento? Bueno, Porque normalmente todos intentan cubrirlo todo con palabras bonitas. Bueno, si mal no recuerdo, Clinton aceptó que había tenido una affair, por ejemplo, con Hillary Bueno, Clinton. en un principio Con, dijo, perdón, con Mónica Mónica Lewinsky. Lewinsky. Pero uno, ese es un problema de ella de raíz más personal por parte de un gobernante. Y dos, él lo negó en un principio porque él decía, yo no tuve A lo acercamiento Guti. con esa mujer, ajá. Entonces, siempre también me intriga esa figura de cómo internamente un gobernante, ¿sabes qué? Dice, esta huevada no salió como la pensamos, la hemos cagado. ¿Cómo a veces puede llegar a pasar eso también? Creo yo. Movimientos, en cuanto a movimientos militares, no lo recuerdo. Piñera, por ejemplo, Piñera ha dime, salido a dime. decir algo en base a... O sea, las palabras de Piñera en base a todo lo que ha estado sucediendo en Chile Ujú. han sido intentar salvaguardarse él encima que apenas suceden todas las protestas y todo lo que ocurrió en Chile, ¿qué es lo primero que hace? Se junta con los empresarios más grandes de todo Chile, con los dueños de Totus, con los dueños de Costanera, creo. Eh, o sea, ¿qué tipo de mensaje está dando? Y, o sea, siempre cuando hablamos de esta cosa, no sé si en algún contexto hemos podido ver a algún político decir que la fregó en un ámbito que no sea personal. Porque sí hay algunos que de repente sí le han sido infiel a la esposa. Y es un tema que no está muy involucrado con su trabajo, pero ellos para limpiar su imagen sí, a veces admiten, intentan hacer intentan limpiar su imagen. Pero a nivel decisión, a nivel político... El caso Watergate, por ejemplo, termina con la renuncia de Nixon. Sí, pero tú sientes que terminó admitiendo algo a él o simplemente es más porque ya lo descubrieron, pues. Yo creo que sí lo descubrieron, ¿no? La misma película te da la noción de eso, ¿no? El libro también que se escribió al respecto también te da la noción de que acorralado ya pues no le quedó de otra, ¿no? Y renunció al cargo. Pero así que piense rápidamente en un presidente que no en un ámbito personal como tú dices, ¿no? Sino en un ámbito más político, militar, haya aceptado y haya pedido disculpas al respecto sobre un error. No lo tengo tan presente, tendría que buscarlo, ¿Tú googlearlo sientes quizá. que la gente en altos cargos o vive en negación o va a morir en la suya en base a lo que han hecho? Porque hay algunos que sí van hasta cuando ya no son presidentes, hasta cuando ya están viejos, terminan defendiendo sus posiciones respecto a un ¿Tú te tema. acuerdas? No sé si has visto esta película La Caída, la de ¿La de Hitler. Hitler? Claro, que Hitler, o sea, vive en negación pensando que de alguna u otra manera va a poder, La va a remontar. Claro, va a remontar cuando ya están, con todas las tropas aliadas están invadiendo Berlín, o sea, de alguna u otra manera vive en negación y aún así
en esa campaña de defensa nazi de la capital alemana, trata de defenderla y vive en negación pensando, ya, si mando a estas tropas, puedo ganarle a estas tropas, ¿no? Si mando a este frente, no. Entonces, claro, si lo ponemos de esa manera, si Hitler como líder de los nazis, sí era como que una especie de gobernante que obviamente nunca pidió disculpas, es estúpido pensar que lo hubiera pedido, pero sí vivió en negación y sus decisiones políticas y militares sobre todo terminaron pues en todo lo que ya conocemos, ¿no? La caída del régimen nazi y todo esto, ¿no? Siempre me puse a pensar en eso, que la gente que nos gobierna, la gente que está en una esfera más alta, creo que nunca termina siendo autocrítica consigo misma. Quizá es crítica de puertas para adentro, ¿no? Porque serlo de puertas para afuera va a manchar su imagen pública, ¿no? Que es parte de lo que vimos la semana pasada. Sí, pero igual también cuando es muy evidente que se están mandando una cagada, igual no te parece que ya cuando las cosas ya saltan demasiado a la luz, simplemente salir y admitirlo. Hay algunos que simplemente siguen, como dije en un principio, ocultándolo en palabras elaboradas y bonitas, endulzándole la oreja a la gente. Cada político es distinto, tendremos O estamos muy acostumbrados a un discurso muy alanista. Y sí, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ese tipo de discursos, pero como te digo, también tenemos que pensar en qué tipo de políticos toman qué decisiones, ¿no? Por ejemplo, yo no veo a Trump, ya para ir cerrando el bloque, yo no veo a Trump, por ejemplo, si esto desencadena en una guerra mundial y Estados Unidos va perdiendo, por así ponerlo, pidiendo disculpas a la población diciendo, oh, ¿sabes qué? No debía hacer esto, lo siento, ¿no? Sino yo creo que él va a morir en la suya. Va a querer tomar más medidas para seguir... para revertir lo que está arruinando. O sea, es verdad. Va a intentar apagar incendios. Y todo esto, ¿cómo modifica el panorama político, creo yo? Vamos a ver semanas de bastante movimiento militar en Medio Oriente. Hay que tener siempre cuidado con lo que vaya a pasar en Israel, uno de los aliados de Estados Unidos en esa zona, ¿no? Siempre que pienso en Israel y hablando militarmente pienso, pucha, qué mal ubicados están porque con todos sus vecinos se llevan mal, con todos sus vecinos creo que están en guerra. Hay que ver también qué movimientos también hace hay que también qué movimientos hace el gobierno iraní, porque si algo caracteriza a los iraníes, a la cúpula política, es que lo que dicen también lo hacen, ¿no? O sea, no son de quedarse solamente en palabras. Claro, porque había una gran serie de analistas, y ya con esto cerramos, que decían que probablemente aunque haya sucedido esto, Irán no iba a repercutir muy fuerte, no iba a responder tan fuerte porque no es algo que de repente correspondía en el momento. No sé si la recompensa de 80 millones por matar a Trump sea del tipo más... sea una medida totalmente fuerte, porque le están un poco lanzando la responsabilidad a otros en lugar de ellos tomar una decisión. Uh-huh. Pero bueno, ya igual podemos ver que hay ciertas tensiones ahí militares. Simplemente ojalá que esto no degenere en algo peor para el mundo, ¿no? No estamos en posición de tener una guerra más, sobre todo a estas alturas, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, creo que con eso podemos terminar este primer bloque y podemos irnos a una pequeña pausa, mi estimado Harold Lingus. Nos vamos a una pausa.